Me llamo Blanca Luz García Ramírez, tengo 56 años, bueno, los voy a cumplir en diciembre. Nací en la Ciudad de México en 1965. Ok. ¿Tus padres siguen vivos, los dos? Los dos siguen vivos. Este, Ellos actualmente radican en Irapuato, en Guanajuato. Este, y los veo poco. Tiene muy poco que se fueron en realidad a Irapuato. Entonces, sí los he frecuentado, los veo seguido. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 7 hermanos, somos 4 mujeres y 3 hombres. ¿Y te llevas bien con ellos? Yo me llevo bien con todos. Yo soy la mayor de las mujeres, somos 4, mi hermana Norma, Liliana y Guadalupe. Mis hermanos son Víctor, que es el mayor, Roberto y Ricardo, que él es el menor de los hombres, pero con todos me llevo bien. Eh, Víctor y Roberto actualmente están viviendo en Irapuato, entonces a ellos los veo menos. Mis padres viven allá muy cerca de ellos y a ellos los veo con menos frecuencia. Y en realidad con quien mejor me llevo por el mismo que convivimos más seguido es con mi hermano Ricardo y mis 3 hermanas, que todos ellos son más chicos que yo. ¿Y fue tu infancia buena con ellos? Mm, no, no, fue una infancia difícil, complicada. Estuvimos solos algún tiempo porque mi mamá se fue de la casa y nos quedamos nosotros, mi papá y nosotros, y yo me hacía cargo de mis hermanos, de todos ellos que eran más pequeños. Después mi mamá regresa, pero ya nos vamos a vivir a otro lado, porque ahí estábamos en la casa de mi abuela materna, paterna, Claro. no materna, paterna. Mis papás se vuelven a juntar, digamos, y entonces nos vamos a vivir todos juntos con ellos. ¿A dónde se Eh, fueron? Nos fuimos a vivir al Rosario, igual en la Ciudad de México. De ahí, como cuando estábamos nosotros solos, yo dejé de estudiar, me sacaron de la escuela para poder cuidar a mis hermanos. Cuando nos vamos a vivir al Rosario, ahí yo continúo con mi escuela, que no había terminado, por ejemplo la primaria, y luego hago la secundaria, ahí ya ¿Lo con mi mamá. terminaste? Termino la secundaria, pero para entonces yo ya tenía 17 años por el tiempo que me estuvieron sacando de la escuela. A los 17 años justo empiezo a trabajar. ¿Y cuál fue el primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una fábrica de pinturas, se llamaba o se llama Pinturas Día. Ese trabajo me ayudó a conseguirlo una amiga, una conocida. Y empecé ahí como apoyándola a ella, que era la secretaria. Entonces yo era realmente su asistente de ella. Y fue muy difícil porque yo no sabía nada, acababa de salir de la secundaria, estudié taquimecanografía y era buena en la máquina, escribía rápido y tenía buena ortografía, entonces, pero pues no tenía nada de experiencia, entonces difícil, fue difícil. Pero al mismo tiempo, y ya pasado un tiempo después, me di cuenta que me había ayudado mucho porque había sido una experiencia buena, aprendí mucho en ese lugar, aunque fue poco tiempo, aprendí. Después de ahí
Mi mamá trabajaba en una agencia de viajes con un licenciado que la recomendaron ahí a mi mamá y ella le hacía la limpieza de su casa y hacía la limpieza de la oficina. Entonces, como yo no estaba muy a gusto de seguir en Pinturas Día y otra era que me quedaba muy lejos en Ecatepec, entonces mi mamá me consiguió el trabajo en esta agencia de viajes. Una agencia en esa época era de las mejores, era muy importante en el turismo, Onvisa se llamaba porque creo que ya no existe. Y ahí estuve trabajando 5 o 6 años, más o menos. ¿Qué hacías? Bueno, ahí entré como recepcionista, solamente contestaba el teléfono. Y poco a poco siempre me gustó la geografía, entonces me empezó a llamar mucho la atención, aprendí de los compañeros de trabajo, me enseñaron muchas cosas, yo sola aprendí muchas cosas y me dieron la oportunidad de iniciar en ventas. Ya estando en ventas, gracias al apoyo de todos mis compañeros y el licenciado que me dio la oportunidad, empecé a vender. Prácticamente ahí hice una carrera en turismo, como yo lo veo, porque el licenciado me mandó a todos los cursos que era posible mandarme, desde lo más básico de saber contestar un teléfono y luego pues atender a un cliente personalmente, ¿no? Entonces todo fue toda una carrera para mí la que hice en turismo. ¿Y viajabas ahí? Sí, empecé a viajar también, empecé a percibir muy buen sueldo porque yo ganaba ahí por comisiones, o sea, de todo lo que vendía me pagaban comisiones, pero además llegué a ser la mejor vendedora en un tiempo de la agencia, vendía mucho, me iba muy bien y obviamente pues se reflejaba en mi cheque, ¿no? Que me iba muy bien. Y sí, con eso vinieron los viajes que le dan a los agentes de viajes para que vayas a conocer pues los hoteles que recomiendas, ¿no? Los lugares que piden los clientes. Y eso fue una de las partes más bonitas de ese trabajo. ¿Y cuál fue el viaje que más te gustó de ahí? De esos que hiciste. Yo creo que fue el de Perú. El Perú me gustó mucho. Fue un viaje muy diferente. Aunque ya había ido a Estados Unidos, no es lo mismo. Perú es muy parecido a México. La gente es muy cálida. Los lugares con mucha historia, ¿no? Conocer Machu Picchu es impresionante, ¿no? Que siempre lo ves en la tele, lo ves en imágenes y de repente llegas y lo ves en vivo, es algo muy bonito. Pero me gustó mucho el trato de la gente hacia nosotros porque me di cuenta que a nivel internacional como que tienen un cariño por México, o bueno, eso fue lo que yo percibí. Pero yo creo que ha sido Perú el viaje que más me ha gustado. ¿Ya conocías ahí a mi padre? No, cuando yo trabajaba en la agencia todavía no lo conocía. Yo creo que yo ahí tendría unos 22, 23 años cuando estaba yo viajando. Cuando yo conozco a tu papá, yo estaba trabajando ya en otra agencia, que con una amiga que conocí en uno de esos viajes, ella me invitó, ella iba a poner su agencia y me invitó a que trabajara con ella. No, o sea, ella, ¿una agencia independiente?
ella iba a poner su agencia y entonces nos conocimos en un viaje y me invitó. Me dijo, oye, voy a poner mi agencia, ¿cómo ves? ¿No? Entonces yo dejé de trabajar en Onvisa, pero antes me fui a vivir a Puerto Rico. Vivimos allá unos meses, también con unas amigas. La intención era trabajar, pero en realidad ya estando allá, pues ya no nos encantó, unas ya no pudieron quedarse y todo. Nos regresamos, pero yo ya me salí de Onvisa. Entonces inicié con esta amiga en otra agencia de viajes. Y por ese tiempo, unas amigas del Rosario, amigas de mi hermano, de Víctor, una de ellas nos hicimos muy amigas, entonces se casó. Y en esa boda de esa amiga yo conocí a tu papá. De Carmen. Sí, porque resulta que él viene siendo su sobrino de esta amiga. ¿De Carmen? Sí. Porque su papá de Carmen es el primo del papá de tu abuelo. Oh, okay. Ellos son primos, entonces Carmen viene siendo tía de tu papá. Bueno, ahí en esa boda nos conocimos, fue más o menos en el 91, 92, algo así. Ahí nos conocimos, empezamos a ser muy buenos amigos. Yo me sentí desde un principio muy cómoda con él, muy segura, muy tranquila. Y y duramos saliendo como amigos y a los 3 años de novios nos casamos. O sea, estuvieron de amigos un año o menos. Un poco menos de un año y ya luego nos hicimos novios y duramos unos 3 años de novios. ¿Poco tiempo? ¿Poco tiempo? ¿De novios? ¿De novios? Bueno, pero resulta que yo me embarazo y nos casamos, ¿no? O sea, cuando nos casamos yo tenía 5 meses de embarazo, entonces nace la beba, que es Mari, y pues ya desde ahí estoy con él, 30 años, más de 30 años que estamos juntos. O sea que si se conocieron en el 91 y anduvieron 3, 4 años. Entonces Mari nació en el 94. Mari nació en el 94. Ya nosotros nos casamos y todo, y ya no 6 años después ya fue cuando naciste tú. Y bueno, de Mari no fue un embarazo planeado, pero siempre, y yo lo recuerdo muy bien, que cuando le dije a tu mamá, me dijo, vamos a tenerlo y a ver cómo le hacemos, pero vamos a tener al bebé, ¿no? Y él estaba por terminar la universidad, entonces sí estaba un poco asustado, la verdad, de empezar una responsabilidad así, pero aún así. ¿Cuántos años tenía? 25 porque además yo le llevo 3 años y medio, entonces yo iba por los 28, 29 y pues él estaba 25. Acababa de terminar la universidad, de hecho acababa de recibirse. Entonces aún así dijo, no, sale, que vamos a hacerlo y que no sé qué. Nos casamos como a los 3 meses después de que supimos que estábamos embarazados, como a los 3 meses nos casamos y esto fue en marzo. Vamos a cumplir 28 años el próximo mes de marzo, sí, el próximo año, en marzo, vamos a cumplir 28 años de casados. ¿Y cómo te la pasaste de madre? Con Mari y conmigo. Bueno, en este caso con Mari fue más sencillo porque fue un parto muy normal, sin ninguna complicación.
y fue parto. Y todo estuvo muy bien. Con Mari todo fue muy bien. Ella también fue una niña muy sana, una niña muy fuerte y todo. Todo lo contrario de ti. Pero para entonces, pues yo ya estaba queriendo tener otro bebé. Yo sí quería mucho tener otro bebé. Obviamente Mari quería también tener un hermanito y lo estuvimos buscando. Se complicaba porque no podía yo quedar embarazada. Y entonces total que ya un día me dijo, no, pues sí, o sea, está muy raro lo que tiene, pero sí está embarazada, ¿no? Y empezaron las complicaciones porque no fue un parto, no fue un embarazo normal, fue un embarazo de alto riesgo, en donde estuve más tiempo en el hospital que afuera. A los 8 meses ya me dijo el doctor, ya el bebé ya quiere salir, así que vamos a hacer una cesárea. Y así fue como naciste tú. ¿Prematuro? Prematuro de 8 meses, pero muy bien, o sea, no fue necesario que te quedaras internado ni un solo día. Y la pregunta era, ¿qué? ¿Cómo ha sido ser madre? Yo creo que ha sido que de lo más difícil para mí, porque tú te imaginas que es muy bonito, que todo es muy lindo, ay, los bebés, y no es así, es muy difícil, al menos a mí es de lo más difícil que ha sido, porque te entra mucho miedo de no estar haciendo las cosas bien, ¿no? Es mucho temor. Y pues obviamente no sabes nada, ¿no? Por ejemplo, contigo siento que te disfruté más que a Mari, pues porque con Mari viví todo lo que era el miedo del no saber, que por qué llora, que porque no sabes nada. Ya con el segundo está un poquito más relajado, pero lo difícil contigo fue que empezaste a ser enfermizo, ¿no? Tuviste primero internado, estuviste una semana en el hospital. Eso fue una experiencia también bien dura porque yo acababa de tener una operación grande y contigo chiquito fue muy complicado, muy complicado. Te dio bronconeumonía y pues gracias a Dios salimos adelante, pero sí fue muy difícil, muy difícil. Y en cuanto a que fuiste prematuro, nunca hubo ningún problema porque naciste siendo prematuro de 3 kilos 200, entonces para cuando tenías el mes ya estabas en 5 kilos, entonces nunca hubo ningún problema con eso. Afortunadamente no fue grave, ¿no? ¿Y luego la escuela? Y luego en la escuela igual. Para mí Mari era muy fácil porque ella era muy dedicada, era muy aplicada a sus cosas, siempre fue de las niñas que de escolta y muy bien, ¿no? Con ella, al menos hasta, bueno, toda la primaria fue muy bien con Mari. Ya en la secundaria comenzaron los problemas, ¿no? Porque ya no era esa niña aplicada y esa niña tan cumplida, ¿no? Porque entonces ya me mandaban a llamar que no había llevado material o algo, ¿no? Pero fue prácticamente eso, ¿no? En tu caso, igual, a mí se me hizo más fácil contigo porque eras un poquito más sociable, no tenías, digamos, problemas en la escuela, ¿no? Pero mi problema era, por ejemplo, que no te gustaba leer, que no aprendías rápido, ¿no? Que tenía que andar atrás de ti todo el tiempo. Julia, ese fue bueno, pues ya en la secundaria, que ya me conocían todos los de tu salón, ¿no? Porque llegaba y Ahí viene la mamá de Julio. ya llegó, no, ya me conocían. Sí. Bueno, entonces, bueno, eso fue lo de la escuela y yo lo veo así, aunque hoy ya lo veo
diferente. Y bueno, tú sabes las experiencias que vivimos con Mari, ¿no? Muchas cosas difíciles que vivimos con ella. Entonces, por eso yo creo que siempre el ser mamá es el papel más difícil que puede tener una mujer en su vida. Pero que al mismo tiempo trae mucho, por ejemplo, orgullo, que también te llena de felicidad cuando uno ve bien a sus hijos, o por ejemplo, ahorita que los dos están estudiando y que los veo bien, o que Mari está estable y todo, uy, no, pues eso me hace muy feliz. Y también estoy convencida que ese es el verdadero amor, el cariño que se siente por los hijos, porque, porque una mamá, cualquier mamá, no sé, igual y no sé, pero yo creo que cualquier mamá sí da la vida por un hijo, pero yo creo que es por la única persona que la das. Mira, ya tocaste la otra pregunta. ¿Qué es lo que más amas en este momento? En este momento, bueno, pues el estar juntos como familia, eh, en este momento, aunque pasamos esta situación difícil de la enfermedad de tu papá, que al final eso nos unió otra vez, que estamos juntos como familia, de regreso de haber estado 12 años en Pachuca, o casi 12, nosotros en Pachuca, Mari, tú y yo, y tu papá acá solo, y que pues sí se puede decir gracias a lo que pasó, a esa experiencia pues triste, entre comillas, que estamos otra vez juntos como familia, los cuatro, que yo los vea aquí, que yo los tenga cerca de mí, todo eso en este momento me hace muy feliz. ¿Y qué es lo que deseas para más adelante? Lo que deseo para más adelante, pues, no sé, verlos con salud, o sea, que ojalá tengamos salud los cuatro, eso es lo que de verdad pido, básicamente, y que sigamos juntos, eso es lo que deseo, eso es lo que deseo. Okay. Y ya por último, ¿en dónde te ves en 5 años? Pues ya tengo un proyecto de vida, que ese proyecto, bueno, lo sabe tu papá, lo saben ustedes dos, que mi idea es irme a vivir a provincia, de preferencia a un bosque, en donde yo pueda tener un pequeño huerto o una pequeña granja, donde nos podemos alimentar de lo que produzca esa granja, llámese gallinas o los vegetales, pero tener un jardín amplio, muy bonito, donde yo pueda recibirlos a ustedes, ya sea solos o con sus familias, a mis hermanos, por ejemplo, amigos, eso es lo que me gustaría. Y es un proyecto que comparto con tu papá, que es algo que tenemos proyectado hacer en más o menos esos años. Muy bien, pues ya fue todo. ¿Ya? Bueno, ¿ya acabamos?